Bueno, ya hoy de madrugada empezó a llegar el mal tiempo a la isla de Lanzarote. Las previsiones es que solo dure hasta mañana, que de nuevo empiece a mejorar durante el día de mañana viernes. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Valentín Ollané, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Lo que sí es que han subido el temperatura. aviso a naranja. Ah, vale. El aviso a naranja por fuerte oleaje. Vale. Y hoy tenemos un día pues que yo le llamo el día del arco iris, que hay un poquito de sol, pero caen 4 o 5 gotas y sale el arco iris. Bueno, el hecho de que el mar esté malo no afecta mucho a nuestra siguiente invitada, en este caso a Erika Cerdeña. Buenas tardes, Erika. Porque de momento no tengo entendido que no va a coger el barco de Fuerteventura. No, pero aunque tienes ganas de irte a mí lo ya. que más me molesta es el viento hediondo, eso sí me molesta bastante. Pues Lanzarote y Fuerteventura, y de hecho, el viento es lo que más hay. Sí, pero hoy estamos también en aviso amarillo por fuertes vientos y he visto a visitantes, a turistas que han estado, claro, pasean por aquí, intentan ir al islote de Fermina y claro, les pilla el viento y los he visto quejarse, ¿no? Con esas muecas, con esas cosas de que no se lo esperan tanto. Bueno, desapacible. Yo, menos mal que no hice el cambio de armario de invierno a verano todavía. Bueno, y Tomás nos va a recomendar qué sitio, a pesar del mal tiempo, se puede ir hoy uno a bañar. Tomás, ¿hay algún sitio que tú puedas recomendar? Mi en Playa Quemada, que es lo más azotado que hay, creo yo que está hoy el día. Buenas tardes, Jorge, y a todos. Sí, la verdad es que hoy no pinta muy bueno para bañarse, aunque hay gente para todo, y de hecho uno va a Puerto del Carmen y ve a mucha gente bañándose todavía. Muchos turistas, sobre todo. Porque además está mala la mar, o sea, sí. Que ya no solo que el día no. Ahora acaban de cerrar, creo que la playa, no sé si es la playa grande. La tengo por aquí. No, la playa de los Pocillos, perdón. Hasta incluso el reducto, no sé si es que está la marea bastante llena, pero yo ahora que venía por la avenida, hay oleaje en el reducto, cosa que es raro. O sea, ahí está la mar playa grande bastante. Y chica cambian a roja, exacto. A roja, sí. Bueno, que por lo tanto no es que se prohíba, sino que no se aconseja bueno, se prohíbe, pero la bandera roja, pero la gente si se baña, no hay nadie que se lo impida, ¿no? Bueno, muchas noticias políticas, también del ámbito de los animalistas. En este caso hay un tema que ya es recurrente, cada cierto tiempo suele surgir. En este caso hay una asociación animalista, Frank Weber, que trata de denunciar en este caso lo que ellos consideran la actividad camellar en la isla de Lanzarote y en otros lugares de Canarias, y consideran incluso que puede haber maltrato animal o malos hábitos con los animales. Es un tema complejo que en la isla de Lanzarote pues surge cada cierto tiempo, insisto. Valentín, tu postura, porque nosotros hemos hablado con el presidente de la Asociación de los Camellos de Lanzarote, y nos viene a decir Francisco que esto ya es un tema recurrente, que ellos están controlados por el ayuntamiento, que no hay una actividad, digamos, que esté tan controlada como la actividad del transporte de turistas a través de los camellos, que el propio ayuntamiento de Yaiza, el Parque Nacional, y ellos mismos, porque tienen como herramienta principal para su actividad económica precisamente los propios camellos. Yo te digo rápido cuál es mi postura, porque además justo acabo de hablar con alguien de Ademal, que eso tú también conoces, sí. Jorge, que es una asociación, digamos, animalista, de protección de los animales, que ellos mantienen que no están en contra de los paseos a turistas en camellos en Timanfaya, pero sí que quieren que se regule. ¿Por qué quieren que se regule? Porque, bueno, esta polémica, sabes que lleva mucho tiempo. ¿Pero no está regulado? No, pero espérate, ahora te digo. Lleva mucho tiempo. Hace tiempo, a través de las redes, saltó que si había una especie de maltrato a una pequeña camella, sí, etcétera, se vio subiendo 3 turistas a un camello. Sí, no, y después alguien dándole con una vara a una de las... Entonces, cuando hablan de que se regule, pues eso, que efectivamente... Yo creo que la cabaña cameller de Uga y la gente que trabaja con estos camellos son absolutamente escrupulosos en el cuidado de los camellos. Yo entiendo también que si los camellos no se destinan a este paseo turístico, probablemente no tendríamos 400 camellos ahora mismo en la cabaña cameller de Uga. Yo creo que un dato, en la agricultura ya no hay ninguno. No hay ninguno, es decir, ya ni antes que para
utilizaba no antiguamente para carga. Yo no creo ni que se les maltrate y que si hay casos puntuales sí que creo que es importante que se controle por parte de la gente. Yo creo que es una tradición, a mí me parece muy bonita. Yo la primera vez que llegué a Lanzarote, entre las primeras cosas que hice fue dar el paseo. Y mis hijos también Yo reconozco que nunca me he montado en un camello, pero... No, a mí sí, además es espectacular irte tú en el camello, aunque en sea un burro sí me acuerdo en esa cuando era fila pequeño. y tal, que parece un poco ya muy turístico, porque cada vez hay más turismo y entonces los viajes son más cortos y todo eso. Hacer que a lo mejor la experiencia sea un poquito más, no sé, más agradable, que no dé la sensación de que vas ahí como, bueno, todos los turistas a los camellos y van todos ahí, todo muy rápido y una cosa, sino que sea un poco, digamos, una experiencia más agradable. Pero yo no creo que haya ningún tipo de maltrato animal, que se les trata muy bien, que es imprescindible que se mantenga esa actividad para que se mantenga también el propio camello, y yo me apoyo a todos los camelleros de Uga. Aquellos que maltratan, por supuesto que no. ¿La majorera qué dice? La En majorera... Fuerteventura también hay muchos camellos, ¿eh? Sí, y yo me he criado con animales y a lo largo de los años he ido incrementando mi sensibilidad con los animales y teniendo una visión lo más amplia posible. Mira, a mí, entrando en el fondo de la cuestión de la denuncia que hace la Fundación respecto a posible maltrato, ahí sí yo entiendo que el sector camellar, digamos, no quiera que se generalice por un caso que puede ser aislado, puntual, o por una persona que se comporte mal, porque al fin y al cabo el sector está defendiendo su sustento, su forma de vida, lo que conocen. Yo entiendo que el sector camellar, o sea, y los camellos son un símbolo importante de Lanzarote, pero es verdad que yo entro en una propia contradicción interna en el sentido de que yo, por ejemplo, cada vez más me cuesta, por ejemplo, no visito sitios en los que haya animales en cautividad, pero esta es como una visión personal mía de, ¿sabes? Como que cada vez lo voy viendo una cosa más extraña para el tiempo en el que vivimos, pero comprendo que no se puede cortar y ya está con cosas que son tradicionales y que al fin y al cabo yo es que conozco a ganaderos, entonces no maltratan a sus animales. No los maltratan, al contrario, se preocupan por ellos, tienen unos controles veterinarios bastante exhaustivos, entonces yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces yo me siento un poco aquí, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Yo creo que sí, lo que pasa es que aquí hay dos temas que yo me gustaría, Tomás en este caso ya ha mostrado en muchas ocasiones su opinión, y él no es muy partidario precisamente de esos viajes de turísticos, pero bueno, oye, es la opinión de él y es respetable como Luego cualquier otro más. desarrollo. Sí, pero que digo que aquí hay dos cuestiones a Hay debatir. titulares y luego desarrollo. Una es si estamos a favor de la utilización del camello como un recurso turístico, y otra es si se maltrata, porque yo creo que son dos cosas distintas. Claro. Yo creo que maltrato no hay. Ahora, hay gente que puede estar en contra de la actividad turística que desarrollan esos camellos. Yo en mi caso ni siquiera estoy en contra de la actividad turística que pueda desarrollarse con camellos, porque ciertamente si el turismo es ahora mismo la parte tractora de la economía de Lanzarote y de Canarias, seguramente ese animal que lleva 6 siglos con nosotros, posiblemente si no estuviese asociado a algo que dé dinero, pues dejaría de estar entre nosotros, ¿no? O sea, porque nadie cuida un camello para tenerlo en la casa, ¿no? Sino para tener un cierto rendimiento económico. En el pasado era la agricultura y ahora tendrá que ser otra cosa. Pero yo sí creo que hay que ir pensando, y en eso creo que se debe implicar la parte pública y la parte privada, en dar un paso más con qué hacer con los camellos en Lanzarote. Quiero decir, cuando llegaron los años 60 y se hizo ese tránsito, y en los 70 y los 80 de la agricultura al turismo, entiendo que lo más rápido, lo más elemental, porque ya se había hecho antes, esa silla se le llama sillas inglesas porque se paseaba a los turistas, a los poquitos que llegaban antes de la década de los 60, pues por los parajes y tal, y que dijeron, bueno, pues en esta parte de Timanfaya aquí hay una montaña, sube, baja, el camello sube, baja, sube, baja. Pero yo creo que de verdad esa actividad hoy en día, primero, por mucho que no haya maltrato animal, que yo no lo sé, no soy veterinario para definirlo, pero creo que al final el propio ritmo del camello, de estar continuamente haciendo el mismo camino, el mismo esfuerzo, y sube uno y sube otro, puede ser visto a lo mejor a nuestros ojos de humanos, pero bueno, por nuestros ojos de humanos somos a través de los que vemos la realidad, como una actividad poco satisfactoria, como una actividad repetitiva. Y seguramente cuando se ha dado esas escenas, porque el camello, yo no conozco al camello personalmente, o sea,
no he trabajado con camellos, pero sí conozco a gente que ha trabajado con ellos, es un animal recio, o sea, un animal con una personalidad fuerte, con una, o sea, conozco a gente incluso que le ha pasado por arriba al camello. Y hay veces que se negará a hacer esa actividad porque no quiere hacerla, y entonces pues se dan esas imágenes que son tan poco adecuadas al tiempo que vivimos, como alguien teniendo que darle con una vara o subiéndose y teniendo que bajarse porque es que el animal está... Entonces, yo creo que hay que reconducirlo. Creo que el camello es muy importante para la historia de Lanzarote y de Canarias, que en 5 siglos ha sido quien nos ha acompañado en el campo, en la agricultura y tal, y pienso más en, a lo mejor, granjas ecológicas donde la gente vaya a visitarlos, conozca al animal, conozca actividades, o sea, un contacto mucho más que incluso podría dar, desde mi punto de vista, un valor añadido mayor, porque no trabajaría solo un señor paseando el camello, que no sé cuánto cobran los camelleros, pero vamos, no me parece un trabajo muy especializado. Veo ahí a personas muchas veces migrantes porque conocen al camello en el continente africano, y a lo mejor habría un veterinario y a lo mejor habría un historiador para dar a conocer toda esa historia, toda esa cultura del camello en Lanzarote. Yo no creo que haya que hacer desaparecer al camello, pero creo que hay que replantear que los camellos ya solo nos sirvan para subir a un turista a cada lado, subir y bajar la misma montaña, subir y bajar la misma montaña, porque creo que al final eso es lo que puede llevar a esa imagen del camello está cansado, el camello hay que darle porque no anda, porque está harto de hacer siempre lo mismo, y se puede... Yo cuando fui ahora a Perú, fui a una isla porque había monos, y esos monos no están en cautividad, son monos rescatados de jaulas de tal, y están en proceso de volver al estado natural, y están en una isla, y cuando ya se relaciona mejor con otros monos, se les lleva a la selva. Y un montón de gente pasaba por allí. Yo me imagino que un camello, solamente la fotografía del camello, si es dándole de comer al camello, si es al lado del camello, si es yo qué sé, es lo que el turista quiere, no tiene por qué ser la montaña y sube y baja, es mi opinión, de darle un paso más para adelante. Bueno, evidentemente esto es una mesa de debate y precisamente es bueno que haya distintas posturas. En cualquier caso, hemos hablado con la Asociación de Camelleros de Lanzarote y su presidente precisamente nos venía, Francisco Mesa, nos venía a decir que, en fin, que ellos están pensando incluso porque... Es que una cosa es que se pueda criticar o no estar a favor de la actividad y otra cosa es que se acuse un poco a los propios camelleros, a los propietarios de ser maltratadores de sus animales. Y eso es lo que ellos creen que, bueno, pues están estudiándolo jurídicamente a ver si pueden hacer algo. La Fundación Animalista Franz Weber ha comenzado una vez más una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org solicitando el fin de la actividad vinculada a los paseos en camello en Lanzarote. Consideran que esta práctica implica situaciones de maltrato y condiciones inadecuadas para los animales. Petición que se produce según esta fundación tras la difusión de un informe veterinario en el que recogen posibles deficiencias en el cuidado. Me parece razonable, me parece justo, pero yo creo que para nosotros... es verdad que por otro lado me han anunciado hoy que hay otra recogida de firmas para mantener la caballa camellar en Lanzarote y yo creo que para nosotros es un orgullo tener esa caballa camellar. Sobre la marcha, la Asociación de Camelleros de la isla está estudiando emprender acciones legales contra la fundación, por lo que considera una campaña de difamación y falsedades. Yo creo que ya hay que dar un paso más firme, presentar una denuncia formal, como comenté anteriormente, por daño contra la dignidad y el honor y de incitación al odio, que claramente lo están provocando ellos, porque en ninguno de los testimonios que ellos dicen se contrasta con la realidad, ¿no? A la muestra lo tenemos, es que habla incluso cómo pueden cometer un error tan sencillo como que los camellos al sol, cuando que es un animal desértico, estamos hablando que es que como si dijeran que los pingüinos sufren porque están al frío. Acalán considera especialmente grave que se atribuyan conductas que podrían tener relevancia penal. No es sino a Timanfaya, cuando que encima es una actividad que está más regulada inclusive que ninguna otra porque se traba en un lugar público, cuando que es gestionada en parte por el Ayuntamiento de Yaiza, cuando que estamos en un parque nacional y pasan por allí miles de personas diariamente. Reiteran su compromiso con el bienestar animal, el cumplimiento de la normativa vigente y la defensa de la dignidad del sector. Bueno, en cualquier caso es un tema que va a seguir en la actualidad, digamos, de la información de Lanzarote, porque surge como el Guadiana cada cierto tiempo. Yo soy de los que considero que efectivamente con la evolución lo que hay que tener es un control mayor de la actividad, es lo que considero.
Pero evidentemente soy de los que creo que esos camellos están bien tratados, soy de los que considero que la actividad turística es un icono de la isla de Lanzarote. Algunos pueden considerar que es un icono negativo porque ahora, como tú decías, pues cada vez hay más personas... No, pero no es un icono negativo. No, es que cada vez hay más personas que no les gusta la utilización, digamos, por parte Jorge, pero yo no dejo de reconocer, porque de verdad, cuando veo esas acusaciones, es que hay que... Yo es que entiendo a los camelleros, hay que... De verdad que hay mucha gente que no conoce y no ha estado al lado de un camellero. Es que es bueno ir a los corrales, ver cómo es, pero ir a los corrales y no solo a la foto, sino y ver cómo los cuidan y cómo les tratan. En Lanzarote tenemos a uno de los principales especialistas en temas de camello, que es Fabelo, que es consejero ahora del Cabildo de Lanzarote. Consejero no, perdón. No. Asesor en materia de paisaje. Que él lo hemos traído en alguna ocasión cuando ha surgido la polémica, y el hombre ha aclarado esas posibles dudas que tengamos algunos del uso del camello para la actividad turística. Y él, pues efectivamente, defiende que esos camellos están muy bien cuidados, que el tema de subir la montaña o bajarla a nivel de sufrimiento para un camello normal y corriente no tiene por qué padecer nada, y que en yo sí estoy cualquier de acuerdo caso, con lo que dice Tomás, igual de empezar animales. ya a repensarlo, precisamente porque estas noticias salen cada cierto tiempo y van a seguir saliendo, es mi opinión, que van a seguir saliendo en el sentido de que efectivamente la sensibilidad se incrementa, pero no va acompasada del conocimiento real del sector. Por eso yo digo que me siento un poco dividida, porque yo me he criado con animales, conozco a ganaderos, sé cómo tratan a las cabras, a los camellos, a los burros, que en Fuerteventura tenemos muchos, y el burro siempre ha sido un animal de carga en Fuerteventura. Y yo comprendo... Pues ya en Lanzarote casi no hay burro. Pues yo comprendo ciertas cosas, pero también, o sea, tampoco me parece justo que pongan sobre el sector camellar como si todos fueran unos maltratadores, porque no es cierto. Es que no es cierto. Es que incluso el último camello que se utilizó en la agricultura en Lanzarote, lo digo porque yo vivo en Taiche, pasaba todos los días con en este caso, el agricultor, iba, y eso fue en finales de los años 80, que ya el pobre falleció el camello y también la persona. Que yo creo que incluso podría ser compatible lo que ha dicho Tomás, que yo creo que está bien, es decir, darle al propio camello, digamos, una versión diferente en el sentido de que pueda ser, digamos, su historia en Lanzarote y su vinculación con la agricultura, etcétera, pueda tener incluso, pues eso, pueda divulgarse a través de una granja, lo que sea, pero que pueda ser compatible también con el tema de la actividad, porque mira, la denuncia que hace el Franz Weber, hablan de que si está al sol, y pone un camello que si está al sol, que es lo que ha dicho. El camello ese que sacaron la foto, nadie se compadece del camello ese que está... Es que dice que si están al sol, y lo que estaba diciendo el presidente Mesa, ¿no? Que oye, es como si le dices a un pingüino que es que, ¿sabes? No puede estar en el frío, ¿no? Es que es su hábitat natural, y después, si no hay ningún tipo de maltrato, pues no entiendo por qué no se puede mantener también la actividad turística. Oye, hay que tener en cuenta también que hay familias que están viviendo de esto y que son familias que ahora mismo nos están viendo y estarán diciendo, oye, pero qué maltrato ni maltrato. A ver, en el sector turístico no hay guías turísticos intrusos, que no son guías turísticos, que son intrusos, son anomalías. En la vivienda vacacional no hay viviendas que no son viviendas, son garajes. Pues igual que hay anomalías en esos sectores, hay anomalías también en este sector, en el sentido de que yo no digo que no haya existido un episodio, una persona, que sean tal, pero ¿de cuántas personas estamos hablando que viven de eso? Pero yo creo que hay que repensarlo en el sentido para no dejar botada a esa gente que tiene esa subida. Sino que la gente, culturalmente, es decir, la mayor parte de los que cuidan los camellos directamente son, como decía Tomás, son gente del continente africano, pero ellos no creo que maltraten al animal. Lo que pasa es que tiene unos hábitos que ya a lo mejor... Por costumbre, ¿no? Muchas veces la gente que está acostumbrada a algo lo hace pero hasta eso habría que repensarlo, porque si yo soy un turista o yo soy una persona que visito Lanzarote, no es lo mismo cómo trata a alguien que entienda al animal como que alguien que le tiene más cariño al animal, y pues a lo mejor hay que dar también formación en ese sentido, ¿no? Sí. Porque yo muchas veces veo, incluso a los ganaderos, que antes lo estaba defendiendo la compañera, de tanto cría cabras, pues terminas dándole un empujón a la cabra, igual que, ¿no? Y a lo mejor, desde quien lo ve desde fuera, puede parecer que es una forma de maltrato cuando en realidad es tu trabajo habitual y estás intentando hacerlo lo más rápido posible, solucionar una situación que se te está complicando, lo que sea.
Y no, lo que yo quería decir es que el camello por sí mismo, el animal, tiene una percepción desde fuera de exotismo. O sea, que el animal es muy atractivo. Es muy o sea, especial. es muy atractivo porque una persona que viene del continente europeo, para él un camello es como cuando yo fui a Perú y vi llamas. O sea, todos nos queremos sacar, y dejé mis 4 euros allí para sacarme una foto con la llama al lado. Quiero decir que no es yo creo que la gente ni siquiera quiere el paseo, sino quiere algo con el camello. Ver al camello, tocar al camello, relacionarse con el camello. Entonces yo sí creo que debería, porque ya tiene una fuerza la simple estampa de ese animal tan exótico para un europeo, que se le puede dar una vuelta a ese asunto. Y mira, por ejemplo, mirando en Google, ¿a qué es lo que quiere decir? Mirando en Google las opiniones, es verdad que hay un montón de gente que le da, pero las valoraciones siempre son o de 5 o 4, o sea, la gente que le encanta porque se montó allí y dice, wow, un camello, me vuelvo loco, y luego también tiene unas, no tantas, pero bastante, con un 1, que es la mínima. O sea, no le ha gustado la experiencia. Hay muy poca gente templada en esto. O me encanta, o... Yo soy templada. Pero creo que quien le dio el 1 no es porque no le guste la experiencia, sino porque precisamente por el tema del... Y estoy leyendo algunas personas que hablan sobre el animal, siento que esos animales están cansados, los pobres tanto tiempo al sol. Hay que también ver que aunque no sea verdad, quiero decir, aunque sea normal que un camello está al sol, porque es lo normal en su hábitat, tenemos que ver la percepción que el humano tiene del camello. Es que no podemos, somos humanos, y cuando viene un extranjero y ve eso, habrá quien se quede encantado y quien diga, pobre animal al sol. Aunque esté equivocado, hay que también percibir eso para hacer una actividad lo más... es que mira, lo que pasa es que yo creo que en general hay un cuestionamiento, el programa para los camellos, hay un cuestionamiento muy grande también ahora con el tema de los animales en sí, en general, que me parece súper positivo, que eso significa que como sociedad estamos avanzando con la ley de bienestar animal, etcétera. Pero tú, por ejemplo, una carrera de caballo, imagínate cómo cuidan a los purasangres y no sé qué, pero una carrera de caballo, tú tienes una fusta, ¿verdad? ¿Y qué le das al caballo para que corra un poco más? Eso es maltrato animal. El caballo ni se entera, pero bueno. Es que... No se entera, me refiero. Le gustaría que no le dieran, pero vamos, no creo que esté sufriendo mucho, pero en cualquier caso no soy un caballo para saberlo. En este caso, la que sí estuvo hoy hablando contigo en las voces de la mañana, Erika, fue la diputada de Nueva Canaria. Bueno, déjame puntualizar eso, no fue en las voces, por si acaso, vale. Por si acaso la gente no lo haya escuchado. Te vi en la radio hablando con ella. No tuvimos, o sea, ella nos podía atender un poquito después, entonces fui yo que la llamé y estuve hablando con ella y planteándole un poco, bueno, ya perdona eso, simplemente por si no lo escucharon en las voces, que no lo busquen, que no está ahí. Vale, Natalia Santana, que fue la que hizo la polémica denuncia sobre el funcionamiento de Adislan. En este caso denunció precisamente, en fin, una serie de condiciones en las que se encontraba la residencia de Adislan, y que realmente Adislan, la propia asociación, pues desmintió, incluso dudó que esas imágenes que se habían ofrecido en el Parlamento de Canarias tuvieran nada que ver con ellos. En cualquier caso, ¿cuál fue el contenido de la respuesta a las preguntas de esa denuncia? Bueno, dijo varias cosas, entre ellas que igual se había sacado un poco de contexto, no estoy repitiendo las palabras textuales, pero que creía que, dice, aunque suene un poco así lo que estoy diciendo, dice que no se saque del contexto de que lo denuncié en donde ellos consideran, en Nueva Canarias, que tenían que denunciarlo, que era en la comisión parlamentaria, para que la consejera Candelaria Delgado diera respuesta. Sí que es verdad que al preguntarle un poco por la reacción de Adislan. Exactamente, de Adislan, ellos más bien enfocan el tiro, por así decirlo, a Marci Acuña. Ellos entienden que Adislan haya salido a la luz pública a desmentir lo que quieran y a decir lo que consideren, pero sí que es verdad que critican politización por parte, en concreto, porque lo menciona en varias ocasiones, del consejero Marci Acuña y del Cabildo de Lanzarote. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que acuse de politización cuando son ellos los que lo han politizado llevándolo al Parlamento. Pero bueno, eso, en cualquier caso me parece positivo, eso es lo que iba a decir, me parece positivo porque estuve escuchando que está dispuesta a venir junto con Luis Campos a hablar directamente con Adislan. Eso es, no, es que eso es lo que tienen previsto. Si y eso me parece, aunque no sea una rectificación, ni mucho menos, pero me parece un gesto que yo creo que hay que valorarlo positivamente. Que yo creo que es el próximo lunes cuando tienen prevista esa visita a Lanzarote, que vienen Luis Campos y ella misma,
para en persona reunirse con Adislan. Ellos, lo que sí me dijo, y creo recordar que era algo así como que mano tendida con Adislan para solventar las cuestiones que hubiera que solventar, y si ya estaban solucionadas, pues mejor que mejor. Yo le pregunté, le dije que bueno, que desde la dirección, la directora gerente de Adislan había dicho que eran acusaciones que no eran ciertas, no se ajustaban a la realidad. Ella insistía en que eso era lo que le habían manifestado los trabajadores y que por eso pues hacían esa pregunta y esa reclamación de alguna manera a la consejera en el Parlamento. Bueno, quería ponerle los cortes, pero van a tener que verlo en el informativo porque no lo tenemos preparado para aquí, para el café de periodistas. En cualquier caso, Tomás, ¿qué opinas tú sobre más o menos el resumen que ha hecho de lo que ha dicho Nueva Canaria? Estas cuestiones siempre son complejas porque hay como muchos actores al mismo tiempo y cada uno, y luego cuando ya entran además los partidos políticos, cada uno tirando como va. Porque por un lado está una asociación que yo creo que tiene una trayectoria consolidada en Lanzarote, como es Adislan, pero obviamente en el servicio, yo he estado en ese centro, sobre todo cuando estuve como consejero en el Cabildo y conocías y entraba, y yo a veces lo que pensaba es qué complicado, o sea, qué duro es trabajar con personas con discapacidad de diversa intensidad, digamos. La palabra no sé si es intensidad, perdonen que me esté utilizando términos que a lo mejor no son los adecuados, pero quiero decir que lo mismo hay pues personas que son más funcionales y otras en cambio cuya discapacidad pues a lo mejor les lleva a en ocasiones pues cierta agresividad, y las personas que trabajan ahí tienen que convivir y tienen que trabajar de la mejor manera posible en ese entorno. Entonces, claro, en ese entorno y en esa situación pues siempre puede haber un trabajador, porque a mí me da la impresión, y casi siempre que ocurren estas cosas, estas denuncias y demás, suele ser pues de gente que está dentro, claro, no voy a ir yo ahora a decir que en Adislan se hacen las cosas bien o mal cuando no estoy allí, suelen ser muchas veces trabajadores que han tenido familiares también que han tenido una experiencia determinada, y claro, el problema no, porque también es lógico y entra dentro del juego democrático y de la política, que eso luego se denuncia en el Parlamento de Canarias, a lo mejor queda simplemente la versión de a lo mejor un trabajador que a lo mejor ha vivido esa situación, pero que a lo mejor no es extrapolable al conjunto de la actividad que desarrolla Adislan. Luego, pues desde la parte del Cabildo dicen, ya ves tú, cómo está poniendo Nueva Canaria, y al final se complejiza algo que en todo caso habría que ver y habría que resolver en caso de que haya, porque puede haber determinados desajustes, momentos en que haya menos trabajadores porque hay gente de baja o lo que sea y que están sobresaturados. Todas estas cosas pasan en cualquier trabajo. O que pueda haber chinche, porque es que a veces parece que haber chinche en los hoteles de 5 estrellas, hay chinche también. Y pasa en cualquier trabajo, pero claro, lo que ocurre es que esto es un trabajo mucho más complejo porque trabaja con personas, además que tienen una discapacidad y que además pues hay mayor sensibilidad social. No es lo mismo decir que hay chinche, pues yo qué sé, en un llano de Arrecife, lógicamente, que decir lo que hay en un centro donde lo que quiero decir es que el chinche puede ir en cualquier sitio. El problema es si no lo trata para evitar que siga reproduciéndose. Lo que hay que exigir es que si se detecta, se haga el tratamiento. Yo creo que Nueva Canarias metió la pata hasta el fondo y ahora tiene que sacarla. Sí. Y metió la pata hasta el fondo, ¿por qué? Porque incluso con lo que dice Tomás, los chinches fueron hace un año. Fue en uno de los pisos del hogar funcional. Que no fue en la residencia. Que no fue en la residencia. Y según hubo chinche, se actuó de forma protocolar sobre la marcha, se quitaron los colchones, se cambiaron. Pero es que en el vídeo que ponen y en la intervención que tuvo la diputada de Nueva Canarias habla de... No, o sea, es un intento de menoscabar la credibilidad y el prestigio de una... Esa es la intención, es que es clarísimo. No, está lleno de ratas, miren los chinches, la comida es una porquería. Yo creo que alguien se la coló. Hubo un intento de politizar. Yo creo que alguien se la coló a la buena de la... Probablemente, porque incluso en Lanzarote de Nueva Canaria está todo el mundo calladito. Y incluso algunos, bueno, lo comentamos el otro día, ¿te acuerdas, Erika? No, pero no, el otro día, no me acuerdo si fue ayer o antes, ayer creo que fue, sí que entró el parlamentario de Nueva Canarias de Lanzarote, Yone Caraballo, en el PG Verde, en Lancelot Radio. Yo no lo pude escuchar mucho porque estoy a 20.000 cosas, pero creo que se manifestó un poco en la misma línea que Natalia Santana. Ahora tendrá que decir a Adislan si le vale con esas explicaciones que han dado en este caso estos dos representantes y sobre todo que digan qué les parece después de que el lunes se reúnan con Luis Campos y con la propia Natalia Santana, entiendo yo, vamos. A mí lo que me ha extrañado es que Nueva Canaria, sobre todo cerca de las elecciones, fue precisamente una de los, y que yo creo que fue Román Rodríguez, si no me equivoco. Sí, es que hoy lo recordó Natalia Santana en la conversación que tuvo conmigo. La gestión de Adislan. Yo lo que creo que estos temas son, como dice Tomás, muy complejos. Es decir, los trabajadores muchas veces escasean porque no hay, y cada vez, por los sueldos que reciben, pues prefieren buscar otro tipo de trabajo, cuando cada vez va a ser más necesario este tipo de trabajadores del tercer sector, y cada vez va a ser más difícil.
Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque no desprestigiemos lo poco que funciona. Podrá funcionar mejor, todo siempre puede funcionar pero mejor. Es que esa no es la forma. O pero sea, pero hay que tener mucho cuidado, porque a mí, llegas... yo soy trabajador, que estoy ahí dando el callo, que muchas veces haciendo más de lo que tengo que hacer. Y después recibo como que estoy tratando mal a la gente o que aquello estoy... A ver, yo lo entiendo un poco como Valentín, es un poco una recogida de cable. El problema es que para recoger cable, entiendo yo, o sea, lo que yo interpreto es que lo que hacen es desviar el tiro hacia Marcia Acuña directamente. Pero es que mira, si yo soy consejero o tengo alguna responsabilidad política y a mí me pasan ese vídeo o me pasan el de Amavir en Tía que lo grabaron los funcionarios, yo lo primero que hago es que me voy a los responsables de ese centro y digo, mira, me han pasado este Vale, pero vídeo, que los responsables de ese centro han dicho que ese vídeo a lo mejor no se corresponde con... es lo que te iba a decir. De entrada en Adislan le dirían, no, este vídeo ni... De entrada, no creo que sea ni del hogar funcional. Y segundo, sí que tuvimos un episodio de chinche hace un año y solucionamos de esta forma. Eso es lo que haría yo. Y si me dicen, no, sí, lo tuvimos, no sé qué, pero no sé, si yo veo que no hay un interés por solucionar un problema que puede ser puntual, sí que me voy a los medios de comunicación, lo denuncio en el Parlamento, pero no, aquí lo único es, oh, mira qué vídeo tengo, ¡buah! Voy a poner a Marcia Acuña. Y si hubieran conseguido alguno peor, lo hubieran puesto bien. Tengo que tratar otro tema, perdóname. Vale, no. Ayer Dolores Corujo, la diputada por este caso por la provincia de Las Palmas, del Partido Socialista, hizo una rueda de prensa con el tema del consorcio y las críticas por lo que está haciendo el consorcio del agua, que va, como saben ustedes, a intervenir la empresa Canal Gestión, o esa es la intención que tiene, lo van a llevar a la Asamblea, que se aprobará próximamente. Pero más allá de eso, también se habló del caso Sosa, finalmente lo habló, ayer lo comentábamos muy ligeramente aquí, y la realidad es que Dolores Corujo un poco se quitó los polvos de encima diciendo que este tema del caso Sosa no iba con ella, que esto fue un tema que el que le la pagaba era el Servicio Canario de Salud y que la culpa en cualquier caso sería del gobierno de Canarias si se pagó algo que no debía pagarse. Pero para que no podamos interpretar mal, vamos a oír lo que decía Loli Corujo, o Dolores Corujo, mejor dicha. Por cierto, felicidades, porque creo que ayer fue su cumpleaños. No, estoy segura. Sí, ayer o antes de ayer yo vi algún vídeo. Sí, ¿No te invitó? No. No, pues creo que en sus páginas, en sus páginas de... En Instagram. Yo como no manejo estas cosas, pues no lo sé, pero sé que alguien me dijo que se la había visto, muy contenta y muy apoyada por su gente. Pero bueno, más allá de eso, de que aquí le damos todas las felicidades, en este caso vamos a ver lo que decía Loli Corujo en sede del Cabildo de Lanzarote, cuando era presidenta del Cabildo, en torno al caso Sosa, cuando Coalición Canaria le hacía preguntas de que el señor Sosa estaba cobrando irregularmente el sueldo. La mayoría de los políticos a veces no superan la prueba de las hemerotecas. Un claro ejemplo puede ser el caso que señaló Dolores Corujo en plena pandemia de la COVID-19, cuando logró mantener la presidencia del Cabildo gracias a que el doctor Juan Manuel Sosa abandonó Coalición Canaria y pasó a apoyar al gobierno socialista, frustrando así una moción de censura. La entonces presidenta del Cabildo afirmó en sede cabildicia con la rotundidad que le caracteriza que no existía caso Sosa y que el consejero tránsfuga podía seguir percibiendo su elevado sueldo como médico del Servicio Canario de Salud. No ha habido nunca caso Sosa y no hay pagos indebidos y la situación administrativa, económica y jurídica del consejero jamás ha sido cuestionada, ni por su administración de origen como funcionario que es de esta administración, ni jamás se le ha reclamado, ni se le reclamará ninguna de sus retribuciones. Aquí el único escándalo que hay es el intento desesperado de haber creado o intentar crear por parte de algunas personas dentro de Coalición Canaria un conflicto donde no lo hay. El único escándalo que hay es comprobar cómo repiten constantemente una mentira tratando de ensuciar la imagen de un consejero que miente, y mienten mucho, y además con maldad. Fíjense, estas cosas, yo siempre partí de que en la política no vale todo, que las actitudes, el acoso, la campaña de desprestigio que han hecho en poco tiempo, más pronto que tarde, esto se les vendrá
en contra. La situación, sin embargo, ha cambiado tras la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conocida en estos días, que concluye que el consejero tránsfuga cobró indebidamente cerca de 300.000 euros del Servicio Canario de Salud. Ahora Corujo sostiene que desconoce esos hechos y afirma que lo único que puede asegurar es que del Cabildo no cobró ni un euro. No, la responsabilidad política es que el Cabildo de Lanzarote jamás pagó un euro del salario del consejero José Manuel Sosa. Esa es la verdad. Lo pagaba el Servicio Canario de Salud porque entendía que tenía derecho. Segunda cuestión, el procedimiento no ha acabado. Existe un procedimiento que es el original, en el que veremos cuál es la resolución judicial al respecto. El Cabildo de Lanzarote, bajo mi presidencia, jamás pagó el salario del consejero José Manuel Sosa. Lo pagaba el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Salud. Hagámosles la pregunta al Gobierno de Canarias y el Servicio Canario de Salud. Más allá de la devolución del dinero percibido indebidamente por Juan Manuel Sosa, como liberado desde su salida de la portavocía de Coalición Canaria y su paso al grupo de gobierno, lo relevante de esta resolución para los nacionalistas es que, a su juicio, confirma que Dolores Corujo se apoyó en un tránsfuga para mantenerse en la presidencia del Cabildo. Bueno, es un tema viejo, pero es verdad que hace 2 días se conocía la noticia ante el recurso que había presentado Juan Manuel Sosa, que no es José Manuel Sosa, que como ha dicho la presidenta es Juan Manuel Sosa, presentó un recurso contra la decisión del Servicio Canario de Salud de que devolviera lo que indebidamente cobró durante ese tiempo, que fue del orden de los 300.000 euros. Tomás, rápido porque tenemos que ir a otro tema. Nada, yo decir que la verdad que más allá del dinero y todo esto, hay una cuestión que es que unos y otros, porque lo han hecho unos y otros, han aprovechado la figura concreta de Juan Manuel Sosa, siento que sea Juan Manuel, ¿no? Porque te dijeron... No, es Juan Manuel. Es Juan Manuel. La figura de Juan Manuel Sosa, pues para arrimar ese ascua, en este caso el del acta de Juan Manuel, a su sardina. Lo hizo Pedro Sanginés en la legislatura anterior, en la que Juan Manuel se había presentado por Nueva Canarias y el partido no estaba de acuerdo con que formara parte del grupo de gobierno, y cuando lo necesitó para apoyarse, o sea, para mantener su mayoría, lo hizo. Y después lo presentó a las elecciones, claro, una persona que viene de un sitio, no sé cuánto, pues al final lo presentó a las elecciones, le dieron la portavocía, que yo no me acordaba ya ni de eso, porque, claro, Juan Manuel no era el número 1, ni nada parecido, en la oposición debería haber sido Pedro Sanginés el portavoz, pues le da la portavocía. Supongo que precisamente para que pudiese ir al Cabildo y cobrar el sueldo íntegro del Servicio Canario de Salud, y luego hace exactamente lo mismo el Partido Socialista. Entonces, ¿a mí qué me van a contar? ¿Sabes? O sea, ¿qué autoridad moral, ética ni política tienen ni uno ni los otros cuando han estado utilizando una persona tránsfuga en ambos casos, porque se ha presentado y luego ha ido al agua que más calor le ha dado, o ha arrimado el agua a su sardina? Para mí, ambos tienen bastante que explicar en todo caso a la ciudadanía de cómo hacen esas prácticas. Hombre, la única diferencia, por poner alguna, que hay más, pero hay una, Tomás, que es evidente, y es que el problema es que si no se pasa al grupo de gobierno y Dolores Corujo no le permite pagar, es decir, cobrar, hubiera como médico, sino como consejero, pues hubiera perdido el orden de los 2.000 euros al mes. Por eso él se pasó con la condición de que el Grupo Socialista le mantuvieran el sueldo de médico, porque si no, no se hubiera pasado. En el caso de Pedro Sanginés, que también fue utilizado, más allá de que hay diferencia porque él se presentó como independiente dentro de Nueva Canaria, cosa que no ocurrió con Coalición Canaria, también es verdad que en este caso no cobró más de lo que uno de los problemas para ser tránsfuga es que tú mejores en este caso, tu sueldo, ¿no? Cosa que no ocurrió porque ya cobraba él también como portavoz de Nueva Canaria, en aquel entonces cobraba ese mismo dinero como médico. Vamos rápidamente y vamos a ir precisamente con Pedro Sanginés, que hoy daba una rueda de prensa sobre la absolución de otro de los tantos casos que le ha caído al político lanzaroteño. Bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado, a don Pedro Sanginés, en este caso senador autonómico y también secretario general de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, secretario insular. ¿Dije general? Sí. Bueno, un poco lo hago. Más galones, ¿no? Don Pedro, me imagino que está contento, aunque usted ha sacado una nota de prensa, me refiero por la absolución de este caso de falsas denuncias que se le acusaba a usted y también falsos testimonios, y que el Tribunal Supremo finalmente ha absuelto
a su figura, porque entiende que no ha habido falso testimonio, al menos que la denuncia no fue formalizada en su día con dolo, y que además la denuncia no la presentó usted, sino la presentaron los centros turísticos. Usted sí se hizo eco de posibles irregularidades ante la UCO. Sí, si yo le dijera a usted que no me he leído la sentencia, seguramente no me creerá. ¿No la ha leído? No, solo he leído las 4 últimas líneas sobre la absolución. ¿Qué es lo que le interesaba? Es que después de 17 años que ocurrieron los hechos, Jorge, yo solo sé que yo ratifiqué en sede judicial, no me retracté absolutamente de nada de lo dicho, porque todo era y sigue siendo verdad. Es decir, que hubo 2 empresas que facturaron 300.000 euros sin contratos, y solo una tenía un contrato que debió salir a concurso público, que no salió, de 224.000 euros, y contra ese contrato facturaron 700.000, en suma casi más de 1 millón. ¿Eso usted lo ratificó en el propio Supremo? Sí, lo ratifiqué en el Supremo. Además, eso fue ratificado por el propio José Juan Lorenzo, que también estuvo en el Supremo. Si usted quiere saber algo más, también estuvieron como testigos, además de José Juan Lorenzo, Carlos Espino y a los coros el alcalde de Aría, cosa que nadie entendió. Sí, eso fue ratificado porque todo eso era, es y será siempre verdad. Otra cosa es por qué aquello se archivó, ¿no? Yo sostengo que si el Consejo de Administración de los Centros Turísticos, que interpuso después la querella, hubiese recurrido el archivo de la denuncia contra Carlos Espino, no tengo ninguna duda de que la audiencia provincial lo hubiese terminado tumbando y Carlos Espino hoy estaría juzgado y condenado, porque para mí el delito era y sigue siendo flagrante. Claro, ¿por qué aquello no lo recurrió al Consejo de Administración? Ya lo sabemos, ¿no? Nosotros lo intentamos, Coalición Canaria, como grupo político. No se nos permitió siquiera la personación, y eso sí estuvo bien adoptado, porque los grupos políticos no pueden, salvo que te llames Pedro Sanginés. Yo pensaba que sí, porque yo tuve un juicio con una acusación de un grupo político que fue Podemos, en el Cabildo de Lanzarote, y la admitió el mismo juez, porque esa fue otra de las cosas que dije en el Supremo, y de ahí mi sabor agridulce, porque aquí algo ha fallado en la justicia, es obvio. Si no, esto no hubiese llegado al Supremo. ¿Se refiere a que no se tenía que haber celebrado el juicio? No, me refiero a que quien me abrió este juicio fue el mismo juez de siempre, Jerónimo Alonso. Yo creo, este injusto juez, que lo hizo a sabiendas de que no tendría ningún recorrido, pero también consciente de que prestaba un impagable favor a la estrategia exitosa, todo hay que decirlo, del Partido Socialista, de apartarme de la primera línea política, cosa que lograron. En definitiva, para mí la sentencia no es sorpresiva, es lo que esperaba si existía justicia, que finalmente se produjo. Porque esa es otra cosa que me gustaría aclarar a la opinión pública, ¿no? Al menos a los que lo hacen desde el desconocimiento, o la ignorancia, entiéndase bien, no hacía los... A los que lo hacen con mala fe. Sí, a quienes lo hacen con absoluta maldad cuando aseguran que, claro, como estoy aforado, por eso me absolvió el Supremo. Cuando estar aforado solo significa que para juzgarte necesita que el Pleno del Senado lo autorice, cosa que hace siempre, que además yo pedí. En lugar de juzgarme un juez ordinario, local, me juzgaron 7 jueces. No, y a veces, del Tribunal Supremo de refutado prestigio. Y a veces tiene que saber las cosas la gente, que es peor incluso, porque pierde una ya no te queda más recursos. No si me hubiesen condenado ayer, yo tenía que estar... En cambio, si te condena un juzgado ordinario, puedes recurrir. Efectivamente, como decía, yo no he leído los argumentos de las sentencias, leí la primera, porque esto ya lo había archivado un juez, que volvió a instruir la causa, a pesar de que la había abierto Jerónimo Alonso. Se volvió a instruir en el Senado, para mí aquello fue una sorpresa, y le pegó un soberano repaso a la instrucción que hizo Jerónimo Alonso, como en su día se lo pegó la audiencia. ¿En el Senado, dijo? Sí, sí. ¿Cómo que se reabrió en el Senado? El Supremo reabrió la instrucción, a pesar de que ya iba con juicio abierto, y lo archivó. Ocurre que lo recurrió la denunciante y la Fiscalía, se estimó el recurso y el juez que lo había archivado dijo que él no instruía ya más, que le pusieran fecha al juicio, que es el que ahora se acaba de celebrar, y me imagino que reproducirá básicamente los argumentos
Sí, bueno, de la tampoco, anterior. tampoco entra en muchas cosas. Sino Bueno, vine a decir simplemente- una cosa que usted llevaba diciendo desde el principio, que no fue el denunciante, Que el del denunciante- caso, y si no hay denuncia falsa, por lo tanto no hay testimonio, No hay testimonio no hay falso. testimonio falso, y lo que hay son una sospecha de irregularidades que se transmiten a Y que era través mi de la, obligación. de la Guardia Civil y que era su obligación. De todas maneras, quería preguntarle, Jerónimo Alonso, ¿cómo se entiende, señor Sagines, que en la mayoría de los casos en los que usted está implicado, porque yo supongo que esto cuando llega a los juzgados va por sorteo, ¿no? Pero siempre ha caído en el mismo juzgado, ¿eso cómo lo interpreta? Es que ahí ya no quiero especular porque mi suerte, desde luego, judicial, pues ha sido la que ha sido, ¿no? Muy mala. Dicho sea de paso, sí. Casi todo caía en este hombre, que primero me celebró un juicio que no debió celebrarse, según dijo la audiencia provincial, no yo, porque se celebró sin acusación legitimada, salvo la del grupo político Podemos, como ahora acabo de decir. No, y después, para colmo, no se presentó como grupo, sino personalmente Carlos Meca, que ni siquiera se había personado jamás. Como tal, esa fue la primera causa. La segunda fue la más sonada, la que me arrastró como un capo de la mafia por toda Canarias durante años, la falsa denuncia de Dolores Corujo, aunque ahí siguen reinando en el consorcio, con qué es lo que hizo, dejó de hacer el consorcio, que archivó el Supremo a días después de elevarse la causa, y es donde le puse muchas quejas. Por eso todo esto que yo digo aquí lo he trasladado al Consejo General del Poder Judicial. Eso y la mochila que me incautó porque era una bomba explosiva, y los escoltas que le puso el Consejo General del Poder Judicial porque mi entorno y los sicarios que yo había contratado para amenazarlo tenían que protegerle. Todas esas cosas las puesto conté. conocimiento del Consejo del Poder Judicial? Por supuesto, en varias ocasiones, y además lo dije en mi última intervención en este juicio, cuando me pidieron tomar la última palabra, y la tomé, y dije que para mí todo esto era fruto de dos cuestiones. Una, la animadversión de Carlos Espino, que no se conformó con salir a suelto de lo que para mí sigue siendo un delito flagrante, por más que se haya archivado. Y dos, la voluntariedad de un juez con una profunda animadversión hacia mi persona, que se hizo eco de aquella renuncia hasta que me vio. Bueno, la verdad es que han conseguido lo que usted dice, juicio, que el 90% de las entrevistas que se le haga a usted se esté hablando de casos judiciales contra usted, Sí, que es verdad que después han salido a suelto todos. Pero Sí, es verdad que ya dije en la rueda que esta va a ser la última. La última de mis casos, pero no porque yo quiera, sino porque no tengo más casos. Bueno, al menos pasado. Tenga cuidado porque nunca se sabe. Si hay, Porque si hay alguien por ahí pendiente de presentarle otra querella y entretenerlo otro ratito más. Tomás, venga, si quieres cambiar de tema, cambiamos y hablamos de otro tema de actualidad. Si en caso de que usted no hubiese estado, o sea, que no se hubiese aforado, si no hubiese accedido al Senado, ¿cuál hubiese sido el recorrido de este caso, por ejemplo, del último? O sea, ¿hubiese sido Jerónimo Alonso quien lo hubiese juzgado? No, Jerónimo Alonso es un juez instructor, instruye. que espero que nunca más instruya ninguna causa mía, primero porque no las tenga, y segundo, se las tuviera, que no me vuelva a caer, porque eso es juicio seguro, ¿no? No, él instruye, la causa había pasado a un juzgado determinado, fue en ese ínterin. Aquí en Arrecife. Sí, en Arrecife, sí. Y aquí fue donde se pidió el archivo, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? De la causa. No, esta causa, en esta causa Jerónimo Alonso me abrió juicio. Sí, pero y después alguien no llegó a otro juez y pidió... No, ese otro juez estaba obligado. Vale. Entonces estoy confundiendo ya juicio. A mí se van a pasar a otro asunto, sí me gustaría decir, que yo lamento mucho, de verdad, en parte de la rueda de hoy, por la familia del fallecido, pero no he sido yo quien eligió volver a poner este asunto en la palestra. Lo dije en la rueda, todos tenemos a alguien a quien honrar. Yo también tengo una familia. Tenía una madre que vivió sus últimos años supuestamente deshonrada por mi imputación, sin que pudiera vivir mi absolución. Y además me han pedido encima una indemnización, ¿no? para colmo de 200.000 que han aparcado y que se han reservado el derecho a ejercerla. Lo digo esto porque, mire, como decía, todos tenemos a alguien a quien honrar. La diferencia entre mi madre y el padre de esta señorita, en paz descanse, es que mi madre no vendió nada a los centros turísticos, 1 millón de euros sin contratos y con sobreprecios, ¿no? Esa es la diferencia de honradeces pendientes, ¿no? por resarcir. Y yo no quiero seguir hablando de esto, pero no tendré ningún temor tampoco en volver a retratar la verdad si me continúan buscando en los tribunales, encima con la desfachatez de pedirme una indemnización por haber hundido a una empresa que estaba hundida años antes. Como demuestra el informe de los administradores que pretendieron presentar como pretendida prueba, valga la redundancia de que eso fue así. Realmente
una falta de vergüenza que yo espero no tenga que volver a retratar y el acusado en político los tribunales, porque ni con esas lograron salvar esta empresa a pesar de los sobreprecios, que no los denuncié yo, pero los certificó un peritaje judicial que había casi 200.000 euros de sobreprecios en lo que pudieron detectar en estas tres empresas. O sea, del caso de las cocinas de centros turísticos, el que aparecía como acusado político, quiero decir, como cargo público, que era Carlos Espino, él nunca actuó directamente como acusación, solamente fue un testigo. Sí, él, que fue el principal imputado, jamás actuó como denunciante, ni la... Solo la familia del empresario. Claro. Actuó como testigo él, y digo, y a los coros, Alfredo Villalba, el alcalde de Daría, que nadie entendía qué hacía allí como testigo, lo cual evidencia... ¿Y tú sabes por qué, o ustedes saben por qué estaba Alfredo Villalba? Porque estábamos aquí dudando de si en esa época que dónde estaba, No, todavía si estaba no lo sabemos. Yo lo que creo es que eso evidencia lo que hemos dicho siempre, la intencionalidad política de la denuncia que presentó pues la hija de uno de los principales imputados, la que hubo siempre. Y otra prueba es que solo se me denunció a mí, no denunció ni a quien ejecutó la querella, que fue Astrid Pérez, en mandato del Consejo de Administración de los Centros Turísticos. Es verdad que luego decidieron no recurrirlo, también lo decía hoy. El por qué ya lo sabemos, ¿no? Bueno, gobernaba con el PSOE, ¿no?, en ese momento. En ese momento sí, se habían repartido el ayuntamiento y la alcaldía de Arrecife y los centros turísticos para el Partido Popular, y donde dijeron Diego y luego dijeron Diego, y nunca quisieron recurrir, pero ni ellos ni las dos autoridades políticas, porque la desfachatez de Carlos Espino, que lo volví a decir allí, es que todo estaba firmado por los técnicos. Y las únicas firmas de técnicos, de las dos máximas autoridades técnicas, que eran el director gerente, José Juan Lorenzo, que ratificó todo lo que estoy diciendo en el Supremo, y ya lo había hecho en sede judicial, y Paco Ortega, en paz descanse, el director económico y financiero, lo que declararon en sede judicial, y esa es la única firma que hay, la de su declaración, es que habían advertido a Carlos Espino que estaba cometiendo ilegalidades, que se estaba saltando la ley, y que por eso además cesó a José Manuel Lorenzo y le indemnizó 2 veces, porque después Dolores Corujo lo volvió a cesar años después y le volvió a indemnizar a José Juan. Bueno, tenían esa firma, y tenían otra. Una que decía que el presupuesto de la empresa de este señor era la más barata, y una declaración en el juzgado diciendo que es que lo forzaron a firmar eso. Esas son las únicas firmas que tenía Carlos. Yo todo esto lo repetí en el Supremo, tal cual lo estoy diciendo aquí ahora. Bueno. Y otra cosa. Pedro, pero déjame cambiar de tema. Esta sí es importante. Venga. En el Supremo se demostró, porque lo dijo la Guardia Civil, que yo fui a declarar llamado por el juez Pámpara 4 en el marco de la Operación Unión. Y con esto termino. Pero esa fue una cosa que se dijo muchas veces, ¿no? Bueno, que yo mentía. Esto ya lo comentaba usted aquí en varias ocasiones. Sí, pero después del Supremo no había ido un guardia civil al Supremo a reconocer que fue el juez Pámpara 4 quien le dijo que con unas diligencias bajo secreto de sumario me tomaran declaración. Estaba dentro del caso Unión. Sí, porque es que yo pretendí vincular el caso Unión con Carlos Espino. No fui yo, fue el juez. Don Pedro, hablando bueno, en este caso una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se conocía también, creo que fue ayer o antes de ayer, Valentín, ayer, ¿no? Ayer, que de alguna manera pues quitaba las razones a don Juan Manuel Sosa, que había recurrido una anterior sentencia de que había cobrado indebidamente cerca de 300.000 euros en su época de consejero. Era consejero de Coalición Canaria, pero se había transfugado al grupo de gobierno que presidía Dolores Corujo. En este sentido, Dolores Corujo, le preguntábamos ayer, Pedro, sobre y ella dice que, bueno, que este tema con el Cabildo no tiene nada que ver porque quien pagó fue el gobierno de Canarias en cualquier caso. Bueno, Dolores Corujo ayer es de las pocas ocasiones en las que yo le he escuchado decir una verdad. Y es verdad que el Cabildo no pagó nunca la nómina de Juan Manuel Sosa, pero no es menos cierto que no fue por falta de voluntad de Dolores Corujo, que vaya que sí lo logró y lo intentó. Tal es así que ella elevó una propuesta para que lo pagara el Cabildo lo que Sosa tenía que devolver, y además con carácter retroactivo. ¿Qué ocurrió? Que la interventora le dijo que ni hablar, que eso que pretendía Dolores Corujo no era posible, que no se podía pagar ni con carácter retroactivo, ni mucho menos el sueldo de médico, sino el sueldo de cualquier consejero del Cabildo de Lanzarote, que fue el traje a medida que le hicieron. Porque lo grave de todo esto, y yo en ese sentido, bueno, después hablaremos de ello, de las equiparaciones que aquí antes se hicieron, es que
ni Dolores Corujo ni el gobierno de Canarias pueden alegar desconocimiento, creo que Sosa les engañó. Hombre, lo pudieron decir hasta que Coalición dijo, a finales del año 2020, les están engañando. O sea, ustedes están pagándole a un señor que no tiene derecho, que ya no es portavoz, se lo dijimos, y siguió cobrando durante 2 años y pico. ¿Por qué? Porque Dolores Corujo hizo una consulta al gobierno de Canarias en la que decía, oiga, ¿y si aplicamos esta norma y esta norma y esta otra norma? ¿No tendría derecho Juan Manuel Sosa? ¿Y qué le responde el gobierno de Canarias? Pues afirmativamente al traje a medida que le había hecho Dolores Corujo o su equipo, con varias resoluciones, que son las que después anuló el gobierno, para que la gente lo entienda. El gobierno lo que emitió fue el nuevo gobierno. Sí, sí. Una resolución que anulaba todas las anteriores, las que dijimos que eran fraudulentas, que eran un traje a medida. Lo corroboró el Consejo Consultivo de Canarias, que esa resolución estaba ajustada a derecho y que Juan Manuel Sosa tenía que devolver todo lo que había cobrado de manera indebida porque había engañado al Servicio Canario de Salud, y después lo han corroborado 2 tribunales, primero un tribunal ordinario y por último el Tribunal Superior de Justicia, diciéndole a Juan Manuel Sosa que no, que eso que él pretende y que Dolores Corujo pretendió que le pagase el cabildo, que no, que la responsabilidad es toda suya. Además, dice textualmente que era él quien mejor podía conocer y corregir, puesto que sabía que había perdido la condición de portavoz y ocultó de forma dolosa y negligente, sabía perfectamente, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto lo sabía Dolores Corujo que cuando la interventora le dijo que no era posible, emitió un decreto, desde mi punto de vista prevaricador, que ya le adelanto, que está en la Fiscalía, en el que le decía al Pleno que bueno, que ella había hecho las cosas de aquella manera, pero que Sosa seguía teniendo derecho a cobrar, y que si el gobierno, ella en previsión de que perdieran las elecciones, cambiaba, pensando que ellas a lo mejor sí las podía ganar, pero perdían al gobierno de Canarias, que si el gobierno de Canarias cambiaba sus resoluciones, a sabiendas de que era un contubernio fraudulento, ella se reservaba el derecho de volver a emitir otro nuevo decreto para volver a cambiar las cosas. El caso que Juan Manuel Sosa tenía derecho a cobrar, y o pagaba el gobierno o pagaba el cabildo, poco más o menos es lo que ella dijo en ese decreto, del que dio cuenta al Pleno y que tampoco sirvió de nada, que bajo nuestro punto de vista es prevaricador y que, insisto, porque una cosa... ¿Y qué es lo que lleva a Fiscalía usted? Que no entendí bien. Este decreto. El propio decreto. Me consta que está en manos de la Fiscalía, porque entendemos que es prevaricador. Porque aquí lo grave no es que se devuelva el dinero, que lo tendrá que devolver Juan Manuel Sosa. Lo grave es que se alteró la democracia, y cuando escuchaba las comparaciones, lo digo con todo el cariño, Tomás, es que no lo puedo aceptar. No porque Nueva Canarias fuese como independiente, le expulsaron, pero ya le dijo el secretario que no podían porque aquello no era una coalición, a diferencia de con Coalición Canaria, que fue en nuestras listas, y ahí sí era un tránsfuga. No por eso, que también, sino la diferencia, Tomás, es que cuando Juan Manuel Sosa me respaldó a mí como independiente en la lista Nueva Canarias, no le pagamos 300.000 euros de recursos públicos para que se transfugara. Y en este caso sí, se le pagaron 300.000 euros que tiene que devolver de dinero público para alterar lo que era un resultado democrático, y es que ese señor pertenecía a nuestro grupo y sustentó a Dolores Corujo en minoría, cuando el Partido Popular la dejó, durante varios años. Esa es la enorme diferencia, el uso de fondos públicos para comprar esa voluntad. Lo demás podrá ser más o menos discutible si nos usamos o no a un tránsfuga o cuasi tránsfuga. ¿Por qué Juan Manuel Sosa era portavoz de Coalición Canaria? Bueno, porque lo decidieron ustedes, obviamente, pero usted era el cabeza de lista. Por la razón que usted ha dicho, yo ejercía de portavoz formalmente, y él le permitimos que ejerciera la portavocía. Para que pudiera cobrar. Claro, efectivamente. Para que pudiera cobrar, es que, más allá de que ahora tendrá que devolver las perras, y que efectivamente... Pero a mí me parece todo de un chusco, o sea, para tener a una persona... O sea, sí, pero a usted le parece igual de chusco que cobre de manera legal. No, porque la ley se lo permite. Hay que lo devuelva, pero... igual de chusco. Es que cuando me respaldó a mí no estaba cobrando de manera ilegal. Sí, que la diferencia es que ahora cobró y se pudo utilizar precisamente esa prebenda, entre comillas, para que apoyara pero lo nombraron un portavoz por si acaso que se fuera, para mantenerle... No, porque realmente él gana mucho más como médico que dedicado a la política, y era una manera de que no se viese perjudicado en su ámbito personal, en sus emolumentos, por ejercer labor de consejero. Iba a decir dar clase, también podría ponerse a pasar consultas. Efectivamente, claro. Es mi médico, Tomás. Pero tenía el derecho. Ahora, yo lo quiero mucho a Juan Manuel. Pero lo cierto es que la ley se lo permitía. La ley permitía cobrar como médico mientras fuese portavoz.
Lo que nos permitía era seguir cobrando sin serlo, y eso es lo que pasó. Venga, sí, pero yo quería vamos hablar avanzando. de la situación de Canal Gestión, ¿no? Es decir, Temas de actualidad, pues nos ahora quedan ya 5 minutos. se va a iniciar el expediente para secuestrar o intervenir el servicio, que más está dentro del procedimiento que se sigue para resolver o para rescindir el contrato con Canal Gestión. Me gustaría conocer tu opinión de estos últimos pasos que se ha dado por parte del Cabildo, que se tienen que ahora que llevar a la Asamblea General del Consorcio del Agua. ¿Y qué opinas? ¿Qué te parece esta decisión? Yo siempre he animado a Jorge a hacer un programa monográfico, ¿no? No quiere lo demás, si está usted, no quiere. Despachar el asunto del agua en una pregunta es muy complicado, ¿no? Y yo tengo muchas explicaciones sobre que estos dar y muchas últimos pasos, ¿no? De alguna forma. Muchas ya las he dado porque Canal, es verdad que cuando yo dejé la presidencia había presentado para su certificación, no 50, casi 60, 58 millones de euros. Nosotros decíamos en aquel momento que Canal había cumplido, que había aportado, que había presentado 50 y tantos millones de euros de inversión. Después es verdad que no se hizo un seguimiento adecuado de todo aquello y finalmente el Cabildo terminó reconociendo solo 35. unos 30. Sí, 35 creo. Sí, de los 54, 30 y tantos, sí, faltaban como 19. 21 no invirtió, 34 sí. O 20, y es verdad que el grado de satisfacción inicial, claro, bueno, el inicial para empezar fue que se pagó la deuda de 50 y tantos millones de euros. Eso sí se pagó. Que era una espada de Damocles sobre el consorcio y por ende sobre los ayuntamientos y por qué no decirlo también sobre los malagradecidos, tengo que decirlo, que tenían todas sus cuentas embargadas por 10, 11 millones de euros. ¿Se refiere a los consejeros de la Asamblea? Casi todos del Partido Socialista y PIL, también algunos de Coalición Canaria, pero muy minoritario, ni un 10% de todos esos embargos. Las inversiones, como he dicho, no cumplieron por lo que luego se ha podido certificar o lo que habían aportado, presentado, que fue cuando yo dije, porque me dicen que yo he mentido, ¿no? Cuando dije que habían invertido 50 y tantos millones de euros, eso es lo que ellos en ese momento nos decían, es verdad que no estaban certificadas, yo trasladé lo que se nos había en aquel momento presentado, pero después el servicio se ha deteriorado en todo. No es que esté peor que cuando llegó Canal, ni mucho menos, porque la memoria es frágil, pero en aquellos años se cortaba el agua 2 veces por semana a todos los pueblos, era tremendo, estaban las plantas cogidas con vergas, se dejó de invertir y, como he dicho muchas veces, la tormenta perfecta. Ni invirtió la administración, se cayó el monopolio del agua, lo que estaba en su modelo de negocio, que era hacerse con las 50 desaladoras privadas y alegales que había en la isla, eso se cayó de su modelo por una sentencia judicial que obligaba a liberalizar la desalación y perdía la exclusividad, el monopolio, el Consorcio Insular del Agua y por ende Canal Gestión. Y por último, el que no se haya subido el precio del agua en los últimos 14 años, cuando ya era la más barata de Canarias hace 14 años. Yo en esto digo cosas políticamente muy incorrectas, o sea, no hay viabilidad para el ciclo integral del agua si no hay una subida inminente del precio del agua en Lanzarote, que es irrisorio en relación. Él dice, no, pero sin atajar las pérdidas, pero es que es una pescadilla que se muerde. Eso lo dicen los técnicos. La cola, es que si con no, lo que yo he hablado, no será rentable. Que eso, no, pero que eso es una cuestión de responsabilidad política que no se ha cometido por ninguno. Por mí sí, lo hice a 15 días de las elecciones y sacamos 9 consejeros. La última vez que se subió el agua en Lanzarote, lo hice yo bajo la presidencia, a 15 días de las elecciones. Nadie ha obtenido mejores resultados. Lo digo porque la gente no es tonta porque si cuando se explica las cosas de frente. si es pública, privada, me refiero, bueno, pública siempre, la gestión del agua siempre es pública, lo que puede, la gestión no, digamos la propiedad. Otra cosa es que la gestión sea directa o indirecta, pero en este caso, digo que si es directa por la administración pública, va a tener que subir el agua. Es pero que la Comisión de Precios de Canarias es la que ha dicho que no. Ahí es que lo iba. Esto no será sostenible, no lo ha sido para Canal Gestión, que debió haber experimentado la subida contractual hace ya 7 ellos años. Han reclamado todo 7 años. No será viable para una eventual tercera concesionaria a quien se le hubiese cedido, que era el plan en el que se estaba trabajando, que yo creo que era un buen plan si hubiera sido, pues probablemente porque las exigencias de subida que planteaban una eventual tercer concesionario que tiene que autorizar el consorcio, pero proponerlo Canal Gestión era demasiado elevada. Y el consorcio ha entendido que no. Pero ya le digo que si no es tanto, tendrá que ser cuánto, porque si no, el muerto a quien le va a caer es
al propio consorcio No, y al y a los cabildo, que ciudadanos. será Y a los ciudadanos. y por supuesto a los ciudadanos, porque antes o después se va a tener, además por ley, porque se tienen que cubrir los costes de producción, y yo creo, no lo sé hasta a día de hoy, que se estén cubriendo, y menos ahora, que el 30% de los costes es la energía. Tomás, te voy a hacer la última pregunta. No, pues referido a esto, llama la atención, yo estoy encantado de pagar menos dinero, yo creo que todos los lanzaroteños, por bañarnos y por usar agua, pero es evidente que para que un servicio se mantenga tiene que coste y ganancia tiene que ir equilibrado. El mecanismo de que sea la Comisión de Precios de Canarias, ¿en base a qué? O sea, usted que conoce la que permite o no la subida. Sí, o sea, vamos a ver, pues si el IPC sube, digo yo que en los últimos años habrá subido, y todos estamos de acuerdo en pagar menos, pero vamos, por lógica, si ha subido todo, como el agua no, solo porque hay una institución, que es la Comisión de Precios de Canarias, que dice no, bueno, no en base a que hay pérdidas en las redes, ¿no? Pero, o sea, ¿este mecanismo? Esa es una muy buena pregunta, entre otras cosas porque aquí se ha hablado de la resolución del contrato. Lo que se ha iniciado es el expediente de resolución del contrato, consultas al consultivo. Si se resuelve... Bueno, primero tiene que ir a la asamblea, pero bueno. Sí, y después al consejo consultivo. Si se resuelve positivamente, no sería necesario un rescate del servicio, porque el rescate además tiene una temporalidad. ¿Rescate o secuestro? Secuestro, perdón. Que en definitiva significa que la gestión pasa a manos de la administración. Sí, pero con carácter transitorio. Con la misma empresa. Con carácter transitorio hasta que se resuelva con la todo. misma empresa, ¿no? No, los trabajadores y todos serían los mismos. Sí, los trabajadores sí son los mismos, pero la dirección la pasa a ocupar. Solamente quitarían a los directivos. La administración pública, pero es que el efecto de la resolución del contrato finalmente va a ser el mismo y probablemente llegue antes del tiempo en que se materializaría un eventual secuestro. Pero en todo caso, vuelvo a insistir, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué, no? ¿Qué? Pues que si lo administra directamente el consorcio, no tiene que pasar por la Comisión de Precios. Tiene autonomía para hacerlo. Esto solo ocurre cuando hay una concesión pública a un tercero, precisamente para velar porque no haya un requisimiento, digamos, más allá de lo razonable en lo que debe ser un beneficio industrial, porque pareciera que es Lanzarote especial, ¿no? Con una eso lo desconocía, porque yo no hay ningún lugar en Canarias donde el agua turística, por ejemplo, se suministre por parte de la administración pública. Todas son empresas privadas. Es verdad que la titularidad del suministro es municipal en toda España, en algunos casos. ¿Se refiere a los municipios turísticos? Me refiero a todos los municipios de Canarias. ¿No hay empresas públicas ya que gestionen directamente el agua? El consorcio de Fuerteventura, que solo abastece del agua doméstica, que yo conozca. Las turísticas tampoco. Las hacen los ayuntamientos con concesiones a empresas, ¿no? A empresas privadas. A empresas privadas, y en Gran Canaria, y en Tenerife. Y las grandes ciudades, yo estuve consultando, prácticamente el 80% de las grandes ciudades de España son todas concesiones. Pero por una cuestión que el tiempo ha demostrado. Yo sé que Tomás... pero es que la propia Canal Gestión en Madrid es pública, que vamos a ver. Sí, bueno, pues ya esa está, es una de las más importantes. Es que decimos que no vale lo público. ¿Qué es Canal Gestión, pero ¿Qué es Canal Gestión? Es el canal de Isabel II, ¿no? Sí, pero ¿qué es Canal Gestión también? Sí, en puridad, Tomás tiene razón en una cosa. Sí, no, pero sí. Y hay que reconocer lo que la tiene. Claro, si los números dieran para eso. Habida cuenta de que la administración no puede, además, aspirar a obtener un beneficio industrial por la explotación, en teoría tendría más margen para bajar, para que el precio del agua estuviese más topado que bajo una empresa privada que además de cubrir los costes tiene que ganar dinero. Pero eso no suele ocurrir, pero por desgracia no suele ocurrir, porque lo privado o lo público depende de la buena o mala gestión que se haga. Si usted tiene una buena gestión pública, podrá sacar beneficio. Beneficio, me refiero que puede ser beneficioso para todo el mundo, para la propia empresa y para el resto de los ciudadanos. Pero si tiene malos gestores, que es lo que ocurrió con Inalsa en su momento, pues lo que hace es hundir una empresa pública. Tomás, nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar aquí. También a Valentín Ullané y a don Pedro Sanginés. Otro día hablaremos del gobierno. Otro día hablaremos de los muchos problemas y amenazas que tiene Canarias, que la verdad es que la situación es preocupante. Es preocupante, y de eso me gustaría hablar, y no de casos judiciales, que ya la gente también se hace unos líos que ya no sabe ni dónde están. Nosotros no es una amenaza. Mañana a la misma hora. Buenas tardes.